Hábitos y actitudes. Los malos hábitos lo atrapan. Cuando usted escoge un hábito, también escoge el resultado final del mismo. Los buenos hábitos son difíciles de adquirir, pero son buena compañía para siempre. Los malos hábitos son fáciles de adquirir, pero son mala compañía de por vida. Casi sin excepción, los malos hábitos vienen lenta y agradablemente, y en la mayoría de los casos, el hábito lo prende a usted antes de que se dé cuenta de ello. Por lo general, participa poco o ningún dolor, aunque con frecuencia encontramos personas que aprenden a fumar o beber o caen víctimas de las drogas a pesar de que hayan sufrido de incomodidades durante las etapas iniciales de la adquisición de esos hábitos. Estudiemos el fumar, que de acuerdo con el psicólogo Murray Banks, es una señal segura de un complejo de inferioridad. Quizás usted recuerde que fumó su primer cigarro por hacerlo con la palomilla, y todo su cuerpo se rebeló diciendo, no, no, pero usted forzó a su cuerpo para que aceptara el cigarro. Estaba decidido a mostrar a su grupo que podía ser un niño o una niña mayor y fumar con ellos. ¿Recuerda lo orgulloso que se sintió la primera vez que usted hizo una rueda de humo y luego lanzó una segunda dentro de la primera? Se emocionó la primera vez que pudo inhalar humo sin ahogarse. Recuerde lo sofisticado que se sintió cuando aprendió a hablar sin que saliera humo por su boca al mismo tiempo. Y no le emocionó que pudiera hacer todas esas cosas en forma casual sin revelar que recién había ingresado al club de los que atentan contra su salud. ¿No sería agradable que pudiera dejar de fumar con la misma facilidad con que comenzó? Incidentalmente, si le interesa conocer incluso en forma somera los efectos del fumar, le agradará saber que en Dallas tenemos una clínica que ha estudiado a más de 27.000 personas durante 11 años con un nuevo tipo de cigarro que es mitad filtro y mitad tabaco. No ha habido un solo caso de cáncer. Desafortunadamente, ha habido una cantidad tremenda de hernias. Sí, era un chiste. Para demostrarle la madurez o falta de madurez que apoya el razonamiento que acompaña al fumar, algunas autoridades estiman que menos del 5% de los fumadores norteamericanos adquirieron el hábito de fumar después de los 22 años, lo que indica que las personas maduras, de razonamiento que observan a los fumadores durante cierto tiempo, no toman el hábito. Es significativo que más de 21 millones de adultos y más de 100.000 médicos dejaron de fumar después de establecerse la relación entre el fumar y el cáncer de pulmón. Pero volvamos a la historia de cómo se adquiere el hábito de fumar. Aunque su cuerpo se resistió valientemente y en algunos casos hasta en forma enérgica a fumar, usted siguió forzándole cigarros a su sistema. Entonces su cuerpo realizó algunos ajustes. Dijo, bueno, lo haré, aunque no me gustará. Entonces usted dijo, no importa, de todas maneras lo harás. Más adelante, su cuerpo cedió más y dijo, no sé por qué me resistí, en realidad no es tan malo. Después, su organismo se ajustó hasta que usted llegó a disfrutar realmente del fumar. En ese momento, usted dijo a sus amigos que fumaba debido a que lo disfrutaba, pues como les dijo, las personas necesitan hacer cosas que disfruten. Incluso les dijo que podría dejar de fumar en el momento en que quisiera debido a que ya lo había dejado unas 15 veces y que realmente no era un hábito. Por último, su cuerpo realizó su ajuste final cuando adquirió el hábito total y exigió ese cigarro. Ahora el hábito lo tiene a usted. Esto lo evidencia la cantidad de personas que tienen ataques de nicotina desde el momento en que se les terminan los cigarros hasta que puedan comprar, suplicar por pedir prestado o robar otro. He visto hombres normalmente sanos, de 90 kilos de peso, reducidos a una masa temblorosa por el anhelo de un cigarro, cuyo peso es menor a 0.2 gramos. Casi me hace desear que fuéramos criaturas de lógica en vez de criaturas de emoción. ¿No piensa así? En efecto, los hábitos son algo raro. Lo que es divertido,
o más bien trágico, es que los malos hábitos sean tan predictibles y evitables. A pesar de ello, hay millones de personas que insisten en adquirir hábitos malos, costosos y en crear problemas. En el caso del tabaco, el usuario descubre que las cadenas del hábito son demasiado débiles para percibirse hasta que se hacen demasiado fuertes para romperse. Los agarró el hábito que no iban a tomar. Un mordisco a la vez. Comer demasiado es un hábito, y para muchas personas se ha arraigado tan profundamente que no se percatan de la cantidad de comida que consumen. Esto bien pudo haberse iniciado en padres bien intencionados pero mal informados que pensaban que amar a un niño significaba darle lo que quisiera en cualquier momento. Las personas de mi grupo de edades criaron una cantidad de gorditos porque los padres de mi generación tuvieron que pelear duro para conseguir suficiente comida y la comida representaba seguridad. Además de que era pecaminoso desperdiciar la comida. Como resultado de ello, muchos padres amonestaban a sus hijos para que limpiaran sus platos. Esta comida adicional, en base regular, produjo una ganancia de peso en unos pocos gramos cada semana. Ganando unos 30 gramos diarios, se habrán ganado cerca de 10 kilos en un año. 30 gramos no son demasiados, pero 10 kilos son muchos. Si usted tiene problemas de peso, no los adquirió por comer en demasía ayer, ni los va a resolver dejándose morir de hambre mañana. Usted llegó a su peso excesivo de a poco en poco, hasta que la obesidad fue una realidad. Con raras excepciones, sencillamente comió demasiado, con demasiada frecuencia, y resolverá su problema como lo creó, de un mordisco a la vez. Para muchos, es un problema ligeramente distinto. Algunas personas tienen tal orientación por el gusto y el placer que a menudo adquieren hábitos destructivos de alimentación con una elevada concentración de almidones y dulces. Combine esto con una forma de vivir sin ejercicios, verá cómo el peso se acumula con mayor rapidez que 30 gramos diarios. Si su problema es demasiado peso, permítame instarle a que vuelva al capítulo 4 en el segmento de los objetivos y que repase lo que necesita hacer para quitarse ese peso. Mi ambición, ser un adicto a la heroína. Las drogas, incluyendo el alcohol, representan la máxima amenaza aislada que haya encarado nuestra juventud. En años recientes, yo he participado en la guerra contra las drogas y durante mi participación jamás hablé con un drogadicto que aceptara haberse iniciado con ese propósito. Tampoco he hablado con ningún joven adicto a la mota, marihuana, que me dijera que esa droga había sido su punto de partida para después graduarse con las cosas más fuertes. Jamás conocí a nadie que se trazara un plan de avance partiendo del hashish, para luego pasar a la velocidad y finalmente a la heroína. Jamás he oído a nadie ridiculizar a la mota como cosas de niños o como una fase por la que se estuviera pasando. Ni una sola vez oí a ningún menor decir que proyectaba progresar de lo suave a la heroína, la buena, como los buenos. En cada caso, los jóvenes enfatizaron que eran demasiado listos para que les pasara eso. Saben lo que les hará y juran que jamás caerán en las redes. Esas son famosas últimas palabras, debido a que igual como la última llama de un cerrillo puede iniciar un incendio en un bosque, el deseo estimulante de otro toque u otro trago, por lo común se inicia por el impulso de ese primer carrujo, de marihuana o de tomar ese primer trago, muchos meses antes. El hábito es un cable. Cada día le trenzamos un hilo hasta que se hace demasiado fuerte para romperlo. Entonces, la fuerza de ese cable del hábito nos lleva hasta la cumbre, o nos amarra en el fondo, dependiendo de que sea buen o mal hábito. Usted es el médico. Al trabajar con personas que tienen problemas, tenemos que hacer juicios que a veces falsean los hechos. Por ejemplo, piense que una mujer embarazada de su quinto hijo llega a la oficina de usted a pedir consejos sobre si debe o no realizar un aborto en base a lo siguiente. Tiene tuberculosis y su esposo tiene una enfermedad venérea. De sus 4 hijos, uno nació muerto, otro retrasado mental, uno sordo y el último ciego. Naturalmente, con este historial médico le preocupa muchísimo qué hacer, por lo que desea que usted tome la decisión final por ella.
¿Qué hacer? Es probable que usted favorezca el aborto. Si usted hubiera sido el médico en el caso real que describí, hubiera negado al mundo la música de... Ludwig van Beethoven. Con todos esos datos, probablemente hubiera tomado la decisión correcta. Y recuerde que es una decisión irreversible. Hay muchos datos que no conocemos acerca de las drogas, especialmente de la marihuana. Sin embargo, a medida que se acumula la evidencia, se hace más claro que su uso está lleno de peligros. Hay sólida evidencia en el sentido de que afecta el razonamiento, multiplica la incidencia de efectos de nacimiento, disminuye el impulso sexual y destruye las celdas creando apatía entre los usuarios habituales. Ocasionalmente, algún amigo verdadero puede prevenir a otro joven acerca de los riesgos involucrados en el uso de la marihuana, pero los cambios que introduce esta son tan sutiles que el usuario no detecta problemas ni cambios. Después de todo, se trata de su propia vida, y si perjudica a alguien, solo será a él. Además es divertida y ahora se le acepta como uno de los muchachos. Gradualmente, el individuo involucrado se hace más abierto y la usa con mayor frecuencia hasta que al fin queda enganchado y toma el camino de la gran heroína. Ese es el camino que sigue la mayoría de los adictos de hueso colorado, de acuerdo con las autoridades mundiales más destacadas, los propios adictos de hueso colorado. Tiempo de progresar. Hay algo curioso respecto al uso de la marihuana. Después de cierto tiempo, alguno de los miembros del grupo dice que fumar mota es cosa de niños, por lo que deberían de probar hashish, velocidad o algo de todavía mayores emociones. Señalan, si crees que la mota es agradable, realmente no conoces lo bueno hasta que hayas probado. Fácilmente, venden la idea debido a que el grupo ya está involucrado. Una vez que hayan justificado o reconciliado el hábito en sus propias mentes, es fácil ascender del primer escalón al segundo, y usted puede apostar hasta su último centavo que quien suministra la mota tiene acceso a las cosas más fuertes. Mi amigo me vendió. También puede apostar que si sus amigos o queridos ya están enviciados, originalmente no fueron inducidos por un individuo siniestro del bajo mundo. Alguien a quien conocían y en quien confiaban fue quien los vendió. Cuando una persona participa en una actividad ilegal, piensa que disminuirá su propia culpabilidad si puede persuadir a otros a que se unan a él. Excepto por el alcohol, la marihuana es la droga más peligrosa de todas. Sin excepción, todo adicto a drogas fuertes que he conocido personalmente me ha dicho que comenzó con la mota. Mis compañeros en la lucha contra las drogas han realizado la misma observación. Las autoridades concuerdan en forma casi unánime que la marihuana no es físicamente adictiva. Sin embargo, en una investigación del Congreso sobre la marihuana, el senador Claude Pepper. se encaró con un joven sin educación escolar, quien preguntó, si la marihuana no crea hábito, ¿cómo es que no puedo dejarla? El comité jamás le respondió. Los psicólogos dicen que la marihuana no crea hábito fisiológicamente, aunque sí psicológicamente. Es triste jugar este juego de palabras con jóvenes debido a que es más duro, mucho más duro sacudir o quitarse un hábito mental que uno físico. Los adictos reprimidos a la heroína, no existe el antiguo adicto como tampoco existe un antiguo alcohólico. Luchan contra la adicción mental a la heroína durante muchos años después de que han pasado sus necesidades o deseos físicos. Algunos jamás superan el anhelo de darse un toque. Desafortunadamente, es placentero. Después de un viaje de marihuana, no hay cruda o incomodidad física, ya que el fumador tuvo una sensación agradable, se sintió relajado y en paz. No ve la razón de por qué no, de manera que se inicia en el camino de descenso. Los cambios que realiza la marihuana son tan graduales que el usuario casi nunca se da cuenta de ellos. Los cambios son tan tenues que usted desperdicia su tiempo mencionándolos, debido a que el usuario no puede y no quiere creerle a usted. Las personas que ven al usuario diariamente tampoco se dan cuenta del cambio. Hablando en forma general, es el amigo o pariente que no lo ha visto durante varias semanas quien primero se da cuenta del cambio. Cuando un joven se inicia en este hábito, el costo es pequeño y lo puede cubrir con sus asignaciones económicas familiares. Sin embargo, cuando el uso de la droga se hace más regular, se requiere más dinero
y es cuando comienza a desaparecer el dinero que había en la cómoda, en la bolsa de mano de mamá o en la cartera de papá. Al crecer el hábito, crecen también la necesidad de tener dinero y la habilidad para adquirirlo. El futuro adicto comienza a tomar ahora más dinero y a vender artículos domésticos que no se extrañarán con facilidad. Conforme sigue creciendo el hábito, el adicto avanza en raterías menores a tiendas locales, vende los artículos robados a través de un intermediario a un precio que va aproximadamente del 10 al 20% de su verdadero valor en el mercado. Con este precio, se requiere de cierto ingenio para sostener incluso un hábito pequeño. La ratería se hace mayor a medida que el hábito se hace más profundo y arraigado. Se pasa a las drogas más fuertes que comprenden el uso normal de otras cosas como los estimulantes, LSD, heroína y otros, lo que aumenta las raterías a razón alarmante. A mayor hábito, mayor costo, hasta que después el adicto necesita robar virtualmente a tiempo total, lo que con el tiempo lleva al límite. Con frecuencia, las muchachas se convierten en prostitutas y los muchachos en alcahuetes. El siguiente paso ocurre cuando la participación es tan profunda que el adicto no puede ganar el dinero suficiente para sostenerla. En ese punto, el agradable buen vecino o la agradable vecina que comenzó fumando mota quizás se convierta en un vendedor de drogas. Ninguno de esos muchachos hubiera creído que fuera posible o que le sucediera. Muerto durante un viaje. Debemos de comprender dos cosas con relación a las drogas. Primero, no existe forma de predecir lo que hará el adicto mientras está bajo la influencia de las drogas. Segundo, no existe manera de predecir lo que hará para satisfacer sus imperiosos deseos una vez que tenga el hábito. Hay casos en que los adictos han hecho todo, desde vender a sus propias hermanas y esposas para prostituirlas, hasta matar a sus propios parientes para adquirir el dinero con que sostener el hábito. Un muchacho mató literalmente a su amigo y comió su corazón mientras estaba en un viaje alucinógeno. Cuando el adicto se hace vendedrogas, está en una posición única. En la mayoría de los casos no puede vender su producto a los usuarios establecidos para poder crear un nuevo mercado. El nuevo traficante literalmente dejaría que se le cortara el cuello si intentara vender entre los clientes de otro traficante, de manera que tiene que abrirse su propio territorio, lo que crea un ciclo vicioso debido a que el nuevo traficante debe de iniciar a más personas en el mismo hábito en que él se inició en forma tan casual. Es un precio muy caro por ser solamente uno de los muchachos. ¿Quién es el responsable? Este modo de vivir ha inducido a mi generación a criticar ásperamente a la generación más joven. Hemos dicho algunas cosas bastante negativas acerca de los jóvenes inmorales e irresponsables y les hemos acusado de ser la peor generación de la historia. Aunque es muy probable que tengamos razón, es evidente que cometimos el error de enfocar el problema mientras que ignoramos mayormente su causa. Sin embargo, mientras hacía mi investigación para este libro, cada vez fue más notorio que con frecuencia el comportamiento juvenil es el resultado de seguir ejemplos de adultos y de caer víctimas de las tentaciones que facilitó la generación mayor. Para este momento ya tendrá usted una imagen clara de mis creencias, de manera que no machacaré de nuevo más que para recordarle que, como sembréis, cosecharéis. La pantalla de la televisión, que ha sobrepasado tanto al hogar como a la iglesia como la mayor influencia actual en Norteamérica, los teatros, radio, libros, revistas y la conducta del público en general implantan las ideas y sugestiones. Vea de The Big Lie. página 355. Es obvio que los jóvenes no poseen la mayoría de fundamentales para una política nacional construida en el temor y la avaricia en vez de en la fuerza y dignidad. Las primeras dosis pequeñas en el mal hábito de establecer una política de no ganancia ocurrieron cuando Truman detuvo a Patton y sus tanques en las afueras de Berlín para negarle a los aliados la victoria que Dios Todopoderoso nos había dado por sobre de nuestro enemigo ateo. Esto estableció el escenario para la política de no ganancia, que desde entonces ha dominado el pensamiento norteamericano. Lo hizo por nuestro amigo y aliado Pepe Stalin, quien apenas ocupa el segundo lugar frente a Mao Zedong con relación al número de millones de personas asesinadas. Más adelante, a pesar de las súplicas elocuentes de Churchill, nos rehusamos a atacar la franja vulnerable de Europa y perdimos esos países ante el comunismo.
La tendencia continuó cuando invitamos a Rusia a participar en la guerra contra Japón y ha vencido y perdimos Corea del Norte ante el comunismo como resultado de ello. Más adelante, todavía en nuestro gigantesco programa de derrotas, escuchamos a George Marshall cuando nos aseguró que Mao y sus camaradas eran un grupo de reformadores agrarios inofensivos. Retiramos nuestra ayuda y abandonamos a nuestro amigo y aliado de mucho tiempo, Chiang Kai-shek, ante las hordas comunistas y perdimos China ante el comunismo. Para este momento, ya debía de ser obvio a todo político y votante de Estados Unidos que estuvimos camino de chocar contra el desastre, pero todavía habían lecciones que debíamos de aprender. Encontramos un profesor ávido en el comunismo, tuvimos la victoria a nuestro alcance en Corea, pero el razonamiento liberal y nuestra política de no ganar nos forzaron a un estado indeciso que prevalece hasta hoy día. Luego vino Cuba cuando, a pesar de algunos informes alarmantes de la inteligencia, ayudamos a Fidel Castro en su derrocamiento. En fechas más recientes experimentamos la tragedia de nuestra política de no ganar en Vietnam. La mayoría de los militares experimentados dicen que pudimos haber ganado esa guerra rápidamente cerrando el sendero de Ho Chi Minh y la bahía de Haiphong en aquellos días iniciales. Permítame recordarle también que Khrushchev dijo que nos iban a enterrar y que los comunistas han roto todo pacto firmado con una nación occidental cuando les fue conveniente hacerlo. Camboya y Vietnam del Sur cayeron ante los comunistas a pesar del acuerdo de cese el fuego de París firmado por Estados Unidos y Vietnam del Sur con Vietnam del Norte y el Vietcong. Sencillamente, los comunistas no se rigen por las mismas leyes morales que nosotros. Se llaman a sí mismos el partido y los liberadores del pueblo, pero con seguridad usted no habrá notado lo que sucede cada vez que liberan un país. Ha observado una corriente intensa de refugiados desde Alemania Occidental a Alemania Oriental, desde Hong Kong a China Roja, desde Miami a La Habana o desde Europa Occidental a Hungría y Rusia. Más recientemente, ¿ha visto refugiados huyendo hacia el norte, a Hanoi, para abrazar a sus liberadores? Dos razones por las que jamás verá a refugiados correr hacia sus liberadores. Comunistas son históricamente que siempre perdieron su libertad y que desean comer en tanto que ningún país comunista de la Tierra puede alimentarse a sí mismo. Repito que todas las tendencias y hábitos, personales y nacionales, comienzan débiles y lentos pero finalmente se hacen rápidos y fuertes. Estoy convencido de que todavía hay tiempo para invertir la tendencia pero que debemos de prepararnos personalmente. Y como una nación, ahora, si todo mundo, empezando por usted, se mantiene moralmente firme y fuerte, no tenemos que temer nada de ningún enemigo externo o interno. En realidad, podemos utilizar el año de 1976, el 200 aniversario de Estados Unidos, como catalizador para hacer más y tener más que nunca antes. Ya es tarde, pero no demasiado, para invertir la tendencia. Cuando nos acerquemos al final del libro, diré más acerca de la solución a este problema. Los malos hábitos vienen lenta y fácilmente. Enfatizo que usted adquirió lenta y fácilmente cada mal hábito que tiene ahora. La analogía en la marihuana se aplica igualmente a la bebida. Todavía hay padres que condenan las drogas pero que defienden su propio hábito de beber. Muchos dirán, ¿cómo, dónde y por qué nuestro muchacho o muchacha llegó a adquirir tal hábito? ¿Cómo pueden abandonarse a las drogas cuando tienen todo? Los jóvenes pueden hacerles a ustedes padres la misma pregunta. Después de todo, el alcohol también es una droga. Llenos de indignación hipócrita, algunos padres llegan a decir, ¿cómo pueden hacernos esto? Ahora quiero enfatizar que muchos padres comienzan el día tomando una pastilla estimulante. Más tarde, para asentar sus nervios, toman un tranquilizador. Para frenar sus apetitos, toman una píldora de dieta. Antes de la cena, toman un cóctel y terminan el día tomando una copa para la noche. Durante el día, fuman 1 o 2 cajetillas de cigarrillos y se toman un par de aspirinas por precaución. Luego, los padres dicen indignados, ¿de dónde les viene el hábito de la droga a los muchachos? Hace muchos años, mientras viajaba en auto con mi madre desde Columbia, Carolina del Sur, a Charleston, Carolina del Sur, le pregunté por un antiguo compañero de clases de mi pueblo natal de Yazoo City, Mississippi. Bajando la voz, mi madre murmuró, «Hijo, se ha vuelto de la peor clase de bebedor». Así que bromeando, a medias pregunté, «Mamá, ¿cuál es el peor clase de bebedor?»
Me explicó que mi compañero compraba una botella y que en el silencio del hogar se tomaba un trago. Enfatizó que él jamás negó nada a su familia, jamás se hizo abusivo y jamás se emborrachó. Manifestó que la bebida no afectó a su trabajo y que era un miembro respetado de la comunidad. Algo alarmado pregunté haciéndome el chistoso. Mamá, ¿realmente es esa la peor clase de bebedor? En términos firmes me aseguró que así era efectivamente y su razonamiento fue simple. Él estableció un buen ejemplo de beber y sus hijos no veían nada malo en papá, quien trabajaba tan duro para sostenerlos y se relajaba tomando un trago. Identificaron el beber con un esposo y padre gentil considerado y dedicado. Como señaló mi mamá, nadie quiere emular al borracho. Si este hombre se hubiera sentido inclinado por abusar de su familia y por negarles las necesidades de la vida, los muchachos se hubieran disgustado por su beber. Si hubiera sido mandado a prisión o si se hubiera convertido en un vagabundo con inclinaciones de arrastrarse hasta las cloacas, nadie hubiera querido ser como él. ¿Será por esto que la industria de las bebidas alcohólicas le insta a usted piadosamente a que beba en forma moderada? Para reforzar lo que mi madre dice, Francia tiene el más alto consumo de vino per cápita de todos los países del mundo. Para que usted no piense que es una coincidencia, permítame agregar que Chile tiene la segunda tasa mundial de consumo de vino per cápita y la segunda tasa de alcoholismo mundial. Es necesario destacar una coincidencia adicional. Es demasiado pronto para obtener una cifra definitiva, pero ha habido un aumento dramático en el alcoholismo juvenil que coincide directamente con el aumento repentino de anuncios por TV de vinos dulces. La tragedia adicional es que estos anuncios, junto con los referentes a la cerveza, se concentran en los principales eventos atléticos con sus elevadas proporciones de auditorios juveniles. La hipocresía es increíble. El atletismo usado para formar la vida y la salud está patrocinado por el alcohol que destruye la vida y la salud. El hábito de beber comienza con el consumo de una pequeña cantidad de alcohol en el vino. Pasado un tiempo, el cuerpo aumenta sus deseos y tolerancias de alcohol y el resultado puede ser desastroso. Cuando veo a los padres dar a sus pequeñitos un sorbo de su cerveza, no puedo evitar preguntarme si observo la formación de un nuevo alcohólico. Y es bastante malo que una persona caiga de propia cuenta en la jungla alcohólica. Pero que un padre induzca a su menor a esa jungla tiene que ser uno de los actos más despreciables y o tontos de nuestros tiempos. Es obvio que se trata de un acto mal dirigido realizado por la ignorancia, pero el alcoholismo seguirá creciendo hasta que pregonemos la verdad al suficiente número de personas. Es importante que continuemos aprendiendo del alcoholismo y que sigamos toda acción concebible para restaurar a los alcohólicos a vidas productivas. Sin embargo, esos pasos, sin estar dirigidos a la prevención, tienen tanto sentido como poner un cubo de hielo en un termómetro después de que le haya indicado que su temperatura es de casi 40 grados, bajo la idea equivocada de que está curando la calentura. Es claro que, como país civilizado, Estados Unidos puede aprender de la triste experiencia de Francia y Chile, al igual que del número calculado en 9 millones de norteamericanos alcohólicos. Algunas autoridades opinan que la cifra está más próxima a 25 millones. En este momento, el licor es el problema de drogas número uno de Estados Unidos y está creciendo a pasos agigantados, especialmente entre la juventud. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, un estudio reciente reveló que 12% de los estudiantes tienen problemas de alcoholismo en escuelas primarias y casi 60% de los estudiantes de secundarias del país se emborracha al menos una vez cada mes. El mismo estudio recomienda iniciar las medidas preventivas en los años de la primaria, lo que es parcialmente correcto. Se debe de reforzar en los grados elementales. Deben de iniciarlo mamá y papá mediante el ejemplo y la enseñanza, mientras que los niños todavía se sientan en las rodillas de mamá. A pesar de esto, hay padres que orgullosamente declaran que sus hijos no tontean con la droga, solamente beben. Incluso presumen que están enseñando a los muchachos cómo beber adecuadamente. ¿Esto es posible? Ejemplo, el sacerdote católico tiene una de las mejores educaciones, más versátiles que cualquiera de los clérigos. Su dedicación y amor por lo que hace están más allá de toda duda. Sin embargo, a menudo se les pide que participen en funciones cívicas y sociales en las que se sirven cócteles.
Muchos de ellos participan callada e inteligentemente, pues a pesar de que la Iglesia objeta fuertemente al alcoholismo, no censura las bebidas sociales. Lo que sucede a más del 10% de esos servidores dedicados es trágico, pues se vuelven alcohólicos. En la actualidad, las autoridades saben que más o menos una persona de cada 16 que bebe un trago socialmente se volverá un alcohólico. Para repetir lo que dije, los alcohólicos, igual que otros adictos a las drogas, jamás se inician queriendo serlo, pero todos los hábitos malos comienzan lenta y gradualmente, de manera que antes de que usted sepa que tiene el hábito lo tiene a usted. El cirujano general de Estados Unidos requiere que los fabricantes de cigarrillos coloquen una suave advertencia en las cajetillas de los cigarrillos, cosa apenas deseable. El misterio es que no exija una advertencia todavía más fuerte en las botellas que contienen alcohol. Comparar los peligros del fumar cigarrillos contra los del beber es como comparar la potencia mortal de un lanzador de chícharos contra una ametralladora de calibre 50. Si usted todavía tiene la más pequeña duda de que el alcohol es nuestro mayor asesino, permítame señalarle que de acuerdo con la revista Time, nuestra participación de 20 años en Vietnam costó al país cerca de 141.000 millones de dólares y 56.000 bajas. En los mismos 20 años, los manejadores ebrios mataron a unas 500.000 personas a un costo de casi 500.000 billones de dólares. Si las mismas personas que realizaron violentas demostraciones en contra de la participación de nuestro país en Vietnam hicieran demostraciones con apenas la mitad de esa violencia contra nuestra participación en la industria alcohólica y su cuota infinitamente más alta en el sufrimiento humano, harían un verdadero servicio al país. La Suprema Corte de Opinión Pública es todavía la ley más alta del país. Pregunta: ¿por qué no deja este libro de lado, toma su pluma y escribe a su senador y congresista una carta sugiriéndoles que se conviertan en héroes nacionales y quizás obtengan el voto de usted en las siguientes elecciones? Introduciendo leyes que identifiquen claramente lo que hace el alcohol. Las leyes requieren que se identifique lo que contiene la botella, aunque tiene más sentido decir al público lo que hace el contenido. Ahora que hemos identificado algunos de los malos hábitos, pasemos al siguiente capítulo y aprendamos a eliminarlos y a adquirir los buenos.